I wasn't evil, but I was mean. No demons came in, but they were hovering around me. Yeah. I wasn't demon-possessed, I was demon-oppressed. Dog the Bounty Hunter, uno de los rostros más conocidos de la televisión, se forjó una carrera atrapando criminales y haciendo justicia, pero algo pasó. De repente, pareció desaparecer de los focos. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está ahora? Siga con nosotros para descubrir la verdadera historia de Dog the Bounty Hunter. Dwayne Dog Chapman, el conocido cazarrecompensas, tuvo una infancia difícil que influyó decisivamente en la persona que acabó siendo. Dog the Bounty Hunter, una historia real. Nacido en Denver, Colorado, creció en un hogar perteneciente a la clase trabajadora. Su padre, que abandonó la marina para convertirse en agente de fianzas, era un individuo severo y a menudo abusivo. El objetivo de su madre era inculcar una moral sólida a sus hijos, y lo hizo impartiendo clases en la escuela dominical. Tras reflexionar, Dwayne describió su infancia como muy típica. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que había sido un tanto difícil. Durante ese periodo de tiempo, Dwayne creía que era típico que su padre perdiera los nervios y le abofeteara con regularidad. Más aún, habló de una paleta que su padre había utilizado y que le había causado moratones y molestias. Cuando era joven, su padre, conocido como Flash por su talento para el boxeo, le enseñó a pelear porque creía que le ayudaría a ser más resistente. A Dwayne, en cambio, solo le interesaba recibir el afecto y la aprobación de su padre. Sin embargo, cuando Dwayne tenía 16 años, tomó la decisión de abandonar a su familia y unirse a una banda de moteros conocida como los Discípulos del Diablo. En contraste con la educación religiosa que había recibido de su madre, que era predicadora y le llevaba a la iglesia todos los meses, dio este paso desafiante. A pesar de que no se consideraba un predicador de fuego y azufre, nunca dejó de defender su religión, llegando incluso a ensarzarse en una batalla con alguien que menospreciaba a Jesús. Esta acción le valió el apodo de perro, que según uno de los otros moteros era una forma invertida de la palabra Dios. A partir de ese momento, empezó a aceptar el nombre, así como la identidad que llevaba asociada. Mientras Dog the Bounty Hunter residía en Denver en la década de 1970, entró en contacto con la Fonda Sudornau, que más tarde se convertiría en su primera pareja. Su relación floreció en poco tiempo y, en 1972, tras salir durante un par de años, finalmente se casaron. Durante su viaje juntos, visitaron varios lugares antes de establecerse en Pampa, Texas, donde nació y creció la Fonda. Del matrimonio nacieron un niño llamado Leland Chapman y otro llamado Dwayne Lee Chapman II. Sin embargo, a medida que su familia crecía, empezaron a aparecer las fracturas en su matrimonio. El creciente número de problemas legales a los que se enfrentaba Chapman empezó a tensar su relación, y las cosas no tardaron en empeorar. Fue en 1976 cuando Chapman se vio envuelto en un asunto de sustancias que acabó siendo un fracaso total y absoluto. Mientras esperaba en el coche, uno de sus amigos se peleó con Oliver, el traficante, y desgraciadamente le disparó. Oliver fue el responsable del incidente. Una infracción de la ley de Texas no le exoneró de culpa por el delito, a pesar de que se encontraba al aire libre en ese momento. Debido a que Chapman no denunció el incidente, se le acusó de asesinato y se le impuso una pena de 5 años de cárcel. Sin embargo, solo cumplió 18 meses de esa condena. Para Chapman, el encarcelamiento no fue el final del camino, sino el punto de inflexión de su vida. Trabajó como barbero para los guardias durante su estancia allí, e incluso intervino en una ocasión especialmente dramática: la inesperada vida familiar y el divorcio de Chapman. En caso de que un preso intentara huir y los guardias se dispusieran a utilizar la fuerza letal, Chapman intervino e impidió que mataran al hombre. Debido a su valentía, fue recompensado con respeto y una recomendación de uno de los guardias que tendría un impacto significativo en su futuro. Se convertiría en cazarrecompensas. Tras salir de la cárcel antes de lo previsto, Chapman tuvo que hacer frente a un montón de obligaciones de manutención. Sorprendentemente, el juez que presidía su caso le había instado a dedicarse a la caza de recompensas. Estaba desesperado por encontrar un medio de ganar dinero rápido, así que se dedicó a la caza de recompensas. Durante el tiempo que Chapman pasó en prisión, el juez había observado algo en la forma en que se manejaba, y creyó que poseía la tenacidad y la inventiva necesarias para el puesto. Aunque parecía un nuevo comienzo, la Fonda llegó a darse cuenta de que el peso de sus circunstancias había sido demasiado para ella. En 1977, ella presenta una demanda de divorcio, y sus vidas nunca volverán a ser las mismas.
Chapman buscaba una nueva pareja tras divorciarse de su última cónyuge. Ese mismo año, declaró en su libro que había tenido un encuentro casual con Ann Chagnall en una fiesta de moteros en Colorado, y que ambos se lo habían pasado muy bien juntos. Según Chapman, esa noche se fueron juntos de la fiesta, aunque él se ofreció a llevarla a casa. Ella le informó de que entonces solo tenía 17 años. Inmediatamente después de salir de la cárcel, se casó con ella para evitar volver a prisión. Posteriormente, Chapman declaró que se conocían muy poco y que lo más probable es que no se hubieran casado si ella no hubiera sido menor de edad. A pesar de que el matrimonio de Chapman y Chagnall no estuvo exento de defectos, pudieron tener 3 hijos juntos. Zebediah, su primer hijo, les fue arrebatado demasiado pronto tras su nacimiento, lo que supuso una terrible tragedia. Además, tuvieron 2 hijos llamados Wesley y James, pero la tensión en su relación era demasiado fuerte para soportarla y acabaron separándose en el año 1982. Tras su divorcio, Chapman sufrió un duro golpe, aunque ya no podía tener la custodia de sus hijos, nunca se rindió. En un esfuerzo por recuperar el contacto con sus otros hijos, Doanelly Leland viajó a Colorado, conoció a Lisa Ray Bretton en un bar, y fue entonces cuando empezaron a conocerse. Tan audaz como siempre, Chapman expresó su deseo de tener un hijo con ella e incluso le ofreció ayuda económica para hacer realidad este sueño. Para sorpresa de todos, Lisa accedió. Tras divorciarse de su marido, se casó con Chapman, y la pareja tuvo 3 hijos. Su matrimonio, por otra parte, no estaba precisamente diseñado para durar. Se casaron deprisa y corriendo, y resultó que no eran realmente compatibles. Lisa estaba más interesada en vivir una vida tranquila en el bosque, mientras que Chapman deseaba vivir una vida glamurosa en Hollywood. Como resultado de sus diferencias, acabaron distanciándose y en 1991 se divorciaron, dejando a Chapman sola una vez más. Durante la época en que Doug aún estaba casado con Lisa Bretton, también inició una relación con Tawny, su posterior esposa. Según el libro del autor, el comienzo de su historia tuvo lugar en 1988, cuando Doug detuvo a Tawny por posesión de estupefacientes. Pasado un tiempo, decidió contratarla como secretaria, y su relación profesional se convirtió rápidamente en personal. A Doug no le interesaba algo que durara mucho tiempo, mientras que Tawny buscaba un compromiso serio. A pesar de ello, acabó cediendo y se casó con ella después de sufrir muchas presiones. Fue difícil llevarse bien con ellos desde el principio. Una vez más, Tawny luchó contra el abuso de sustancias y Doug reconoció haber sido infiel a su pareja. La madre de Doug falleció, lo que le hizo caer en una profunda desesperación y empezar a abusar de sustancias. Las cosas fueron de mal en peor después de eso. Doug comenzó a tener una aventura con Beth Smith mientras aún estaba casado con Tawny, lo que finalmente llevó a la disolución de su matrimonio con Tawny. La gente conoce a Beth Smith porque es la mujer casada con Doug the Bounty Hunter y su pareja. Esta es la razón por la que la mayoría de la gente la conoce. Por otro lado, su historia comenzó mucho antes de que fueran tan conocidos. En el momento en que se pusieron en contacto por primera vez en el año 1988, Beth estaba evadiendo a las autoridades y tratando de evitar ser capturada. Finalmente admitió que la acusación de haber robado 2 limones de una tienda de comestibles fue el impulso de sus problemas. Esta revelación se produjo pasado un tiempo. Mientras intentaba hacer una llamada telefónica, salió del teléfono público mientras sostenía los limones, y fue detenida como resultado de sus acciones. Además, Beth estaba en posesión de una pistola para la que no tenía licencia válida, y tenía varias multas de tráfico que no había pagado. Esto hizo que la situación fuera mucho más problemática. Cuando quiso salir de la cárcel, llamó a Doug, que en ese momento trabajaba como agente de fianzas. Fue a Doug a quien llamó. Le entregaron la documentación en autobús y la mantuvieron cautiva durante las 12 horas siguientes a su partida. Beth se esforzó por parecer tranquila y serena cuando por fin llegó a su despacho. Sin embargo, Doug supo ver a través de ella y de sus intentos de parecerlo. Pasado un tiempo, Beth dijo que en ese mismo instante estaba completamente enamorada de él y decidida a tener con él una relación que sería la suya propia. Un viaje de amor y desafíos. La relación entre Doug y Beth no estuvo exenta de dificultades, a pesar de que estaba claro que tenían una conexión mutua, a pesar de que Doug tuvo varios matrimonios, un gran número de mujeres y luchas contra la adicción. Él y Beth perseveraron para mantener viva su relación. En 1997, Doug, sus hijos y Beth se fueron a vivir juntos tras un largo periodo de separación.
Finalmente se casaron y crearon una exitosa empresa de fianzas a la que llamaron Duck & Bell Bonds. Pasado un tiempo, decidieron casarse. En 2003, contribuyeron decisivamente a la captura de Andrew Luster, heredero de la fortuna de Max Factor, a la que prestaron ayuda. Este fue el momento que les ayudó a entrar en la industria. Fue la habilidad de Doug para rastrear a Luster en México lo que le permitió localizarlo. Luster fue objeto de una investigación por abusar sexualmente de 5 mujeres distintas. Por otra parte, en esa zona es ilegal dedicarse a la caza de recompensas, y Doug fue detenido en la frontera. Fue necesario que pagara una fianza para que él y su banda pudieran salir de la cárcel. El historial delictivo de Doug le incapacitaba por completo para detener legalmente a nadie en Estados Unidos. Esto se debía al hecho de que tenía antecedentes penales. La ironía del caso fue que se llegó a esta situación. Un representante de la Florida Bail Bondsman Association llegó incluso a sugerir que sus acciones podrían considerarse un secuestro desde el punto de vista legal. A lo largo de más de una década, los espectadores pudieron observar a Doug mientras rastreaba fugitivos y se enfrentaba a situaciones de alta presión. Su salvaje salmonete, sus siempre presentes gafas de sol y su personalidad fuera de lo común fueron los elementos que culminaron en la formación de su aspecto característico. Al cabo de un tiempo, Doug reveló que su aspecto había sido esculpido minuciosamente para intimidar a otros individuos huidos. Hubo otros momentos en los que Beth llamó la atención sobre el hecho de que su emisión no se centraba principalmente en la persecución de delincuentes. En el fondo, se trataba de prestar ayuda a las personas y ofrecerles la posibilidad de empezar de nuevo en la vida. La actitud fogosa de Doug, que le ayudó a convertirse en una estrella, también le causó problemas, a pesar de que el programa tuvo un gran éxito. En 2007, Doug fue blanco de críticas tras hacerse pública una llamada telefónica privada que mantuvo con su hijo. La llamada había sido entre los 2 miembros de la familia. En el transcurso de la charla, Doug utilizó un insulto racial y expresó su preocupación porque pudiera ser perjudicial para su carrera si se hacía público. Tras la publicación de la grabación por el National Enquirer, la reacción no se hizo esperar. Andy suspendió el programa para poder emprender una investigación, y así lo decidió. Doug ha expresado su determinación de modificar su conducta y ha reconocido el daño que han causado sus declaraciones. También ha pedido disculpas al público por sus comentarios ofensivos. Durante su aparición en la CNN, no solo se disculpó por su comportamiento, sino que también se comprometió a no volver a utilizar el insulto cuando hizo su declaración. Su sinceridad acabó convenciendo a la cadena y, como resultado, el programa volvió a emitirse. El fenómeno Doug the Bounty Hunter se convirtió en un fenómeno en la sociedad gracias a su larga melena rubia, sus características gafas de sol y la extraordinaria habilidad de Beth para localizar fugitivos mientras llevaba tacones altos. A lo largo de 8 años, el programa siguió siendo un favorito popular, y los discursos de ánimo que la familia pronunciaba antes de cada viaje se convirtieron en una tradición legendaria. Por otro lado, Andy tomó la sorprendente decisión de poner fin al programa, a pesar de que seguía siendo popular. Esta decisión dejó al público en estado de desconcierto. Instantáneamente después de que me había retirado de han comenzado un nuevo capítulo en su vida con la presentación de su programa, Doug and Beth, a la casa, que se emite en CMT. Esto marca el comienzo de un nuevo momento en sus vidas. El camino que tenían por delante no estaba exento de desafíos, a pesar de que era un nuevo comienzo. Tristemente, la industria de la fianza, un viaje personal. El sector de las fianzas, que tanto les entusiasmaba, tropezó con enormes obstáculos, lo que llevó a la familia a aparcar el rodaje mientras intentaban mantener con todas sus fuerzas la profesión que adoraban. Tras tomarse un largo periodo de descanso de la televisión, Doug y Beth volvieron a las andadas. Sin embargo, en esta ocasión, el foco de atención se dirigió hacia algo mucho más personal y desgarrador. En el año 2017, Beth había recibido la noticia de que le habían diagnosticado cáncer de garganta. En una carta cargada de profunda pasión, dio la noticia a sus fans. En la carta, juraba luchar con todo lo que tenía. Inmediatamente después de la extirpación quirúrgica de un tumor, hubo un breve momento de esperanza porque el tumor había sido extirpado. Como Beth había sido declarada libre de cáncer cuando llegó noviembre, parecía que la parte más difícil de su viaje había llegado por fin a su fin. Por otra parte, por desgracia, su sensación de alivio no duró mucho. Al cabo de un año, Beth tuvo que someterse a una nueva intervención y recibió terribles noticias sobre su estado. En este caso concreto, la enfermedad se había extendido a los pulmones, lo que indica que ha reaparecido.
A pesar de que el pronóstico no era favorable, Beth no se rindió. Cuando el año 2018 llegaba a su fin, empezó a hablar del desencuentro como si fuera un reto más en su vida, y afirmó que estaba decidida a seguir adelante a pesar de la lucha. Beth falleció el 26 de junio de 2019, según el año 2019. Esta información fue difundida por Duane, quien afirmó que ella había vuelto al paraíso y era apreciada por un gran número de personas. El hecho de que Beth estuviera cada vez más cerca del final de su vida hizo que no quisiera mirarle. Doug tenía la impresión de que lo hacía porque era consciente de que él estaba perdiendo la esperanza, y necesitaba que mantuviera las fuerzas. Aunque se preguntaba en silencio por qué la gente decía esas cosas siendo consciente de la verdad de la situación, hizo un esfuerzo por animarla asegurándole que todo iría bien. Lo hizo con la intención de levantarle el ánimo. Era casi imposible para él soportar el profundo peso de su fallecimiento, y era evidente que experimentaba una gran tristeza. Cuando el día tocaba a su fin, Beth dio a Doug la orden de dejarla marchar. Como era incapaz de imaginar una vida sin ella, le costó aceptar el hecho de que ya no estuviera en su vida. Por otro lado, ella expiró antes de que él pudiera responder a ninguna de sus preguntas, debido al hecho de que Beth había fallecido. Perro, el cazarrecompensas, se vio afectado más gravemente de lo que nadie podría haber pensado antes. Durante una emotiva entrevista con Dr. Oz, reveló el momento más difícil de su vida, diciendo que era incapaz de dejar de llorar e incluso consideró la posibilidad de tomar un puñado de pastillas. También reveló que había contemplado la posibilidad de utilizar otras drogas, a pesar de que no lo llevó a cabo. Era evidente que estaba experimentando una gran cantidad de dificultades para hacerlo, además del tormento emocional por el que estaba pasando. Doug también se enfrentaba a problemas importantes en su vida personal y profesional. En una entrevista concedida al Toronto Star, reveló que sus recursos financieros se habían agotado como consecuencia de las facturas médicas en que había incurrido Beth, además de la exigencia de mantener a su numerosa familia. Al no poder cumplir con los pagos que debía hacer de su hipoteca, estuvo incluso al borde de perder su propiedad principal. La muerte de Beth, ocurrida durante ese periodo de prueba, solo sirvió para que todo se sintiera aún más opresivo de lo que ya era. Unos meses después de su fallecimiento, Doug empezó a experimentar dolores en el pecho y dificultades respiratorias. Este fue el comienzo de su declive. Al principio, no le dio importancia, pensando que no era más que angustia, a pesar de que su corazón experimentaba realmente un sentimiento de ruptura. Su explicación a Fox 31 Denver fue que tenía la impresión de que todo ocurría dentro de su cabeza. Por otro lado, cuando los síntomas no desaparecieron, tomó la decisión de buscar finalmente atención médica. No era una excepción a la regla de que era normal que los hombres de la edad de Doug pasaran por alto sus preocupaciones en relación con su salud, como consecuencia del hecho de que Beth siempre había sido la que le empujaba a cuidarse. No daba mucha importancia a su propia salud y bienestar cuando ella no estaba presente. Tuvo la suerte de que el Dr. Oz interviniera y le convenciera para someterse a unos exámenes que eran bastante importantes, para recalcar lo importante que era tomarse en serio estos problemas de salud. Llegó al extremo de relatar el procedimiento en su programa. Doug afirmó que había sido un fumador empedernido desde que tenía 12 años, fumando aproximadamente 3,5 paquetes de cigarrillos cada día durante más de 40 años. Afirmó que había sido un fumador empedernido durante todo ese tiempo. Sin embargo, a pesar de ello, las autoridades médicas constataron que su corazón se encontraba en un estado extraordinariamente saludable. Sin embargo, había un gran problema, un coágulo de sangre en los pulmones, lo que médicamente se conoce como embolia pulmonar. Esto era muy preocupante. El Dr. Oz afirma que esta condición tiene el potencial de ser altamente peligrosa debido al hecho de que el coágulo impide que la sangre vaya a los pulmones, lo que resulta en una situación que tiene el potencial de ser letal. Doug, que estaba decidido a mejorar las cosas, dejó de fumar y se tomó tremendas molestias para conseguirlo. Estaba decidido a mejorar las cosas. Empezó a usar parches de nicotina y se sometió a terapia para tratar los problemas emocionales que alimentaban su adicción. Esto se hizo en un esfuerzo por tratar las fuentes de sus adicciones. Durante el tiempo que Doug estuvo trabajando con el Dr. Oz y su equipo, comenzó a hacer cambios en su vida con la orientación y el apoyo de esas personas. Doug the Bounty Hunter, un viaje al sistema de justicia penal. Tras superar con éxito estos retos, Doug the Bounty Hunter consiguió un nuevo programa en WGN llamado Doug's Most Wanted. Esto le dio la oportunidad de convertirse en cazarrecompensas.
gracias a sus exitosas capturas de algunos de los delincuentes más peligrosos del país. Dog, también conocido como el cazarrecompensas, se ha labrado un nombre propio en el sistema de justicia penal. Entre las personas que estaban bajo su arresto, Leonard Trujillo Jr., un hombre con un largo historial delictivo, que incluía el robo a mano armada y la agresión a un agente de policía, fue una de las personas que acaparó gran atención. A pesar de que Trujillo se había dado a la fuga antes de la llegada de Dog y su equipo, estaban decididos a localizarlo y ponerlo a su alcance. Desde luego, no fue una caza sencilla en absoluto. Se mantuvieron firmes en su misión de impedir que Trujillo se marchara, y lo persiguieron por el sur de Colorado durante 12 tortuosos días. Cuando el equipo se acercó, envió un mensaje lleno de seguridad que dejaba muy claro que el tiempo de Trujillo se había agotado. El mensaje fue enviado a medida que el equipo se acercaba. De hecho, tenían toda la razón. A pesar de que finalmente lograron atraparlo, la detención no pudo calificarse de pacífica. Una de las consecuencias del altercado que había tenido lugar fue que Trujillo quedó con una herida en la cabeza que sangraba. Perro y su escuadra supieron mantener la calma y hacer una ingeniosa alusión a sí mismos como los gángsters de Dios. A pesar de que éste no paraba de lanzarles insultos, los acontecimientos de aquel día no solo afectaron a Trujillo. Consiguieron un gran triunfo al detener con éxito a otros 4 individuos, lo que supone un logro importante. Durante la edición de Dog's Most Wanted que se grabó pocos meses después de la muerte de Beth, el equipo se encontró en un capítulo cargado de emoción como consecuencia de las trágicas circunstancias que se retrataron en el programa. Por otra parte, una vez fallecida Beth, la vida de Dog dio unos giros inesperados que no había previsto. Tras un periodo de 7 meses, empezaron a circular informes de que estaba saliendo con Moon Angel, una conocida de la familia. Todos en la familia incluían a Moon Angel entre sus miembros. En respuesta a la noticia, su hija Lisa recurrió a las redes sociales para acusar a Dog de ser un fraude y llamar a Ángel rompehogares. Todo esto se hizo en respuesta a la revelación. Debido a esto, el nivel de odio entre las dos partes aumentó. En medio de todo lo que estaba sucediendo, Dog contó la historia de cómo Ángel le había ayudado a superar un momento difícil de su vida. Dog hizo una lacrimógena visita al programa del Dr. Oz, y durante la misma le propuso matrimonio a Ángel delante de toda la audiencia televisiva. El giro anterior de los acontecimientos había sido sorprendente, pero este fue aún más inesperado de lo habitual. Ella protestó diciendo que solo eran amigos, a pesar de que era obvio que le había pillado por sorpresa la afirmación. Dog añadió que la idea no iba en serio y que se trataba más bien de una prueba para determinar cómo reaccionarían los demás cuando hubiera transcurrido algún tiempo desde que hizo la declaración. La pareja no acabó casándose, a pesar de que hubo múltiples desavenencias entre ellos. Tras el fallecimiento de Beth, Dog dejó claro al mundo en general que no repetiría su anterior matrimonio. Sin embargo, la vida nos tenía reservadas otras cosas. Al final del día, llegó a Francia. Había una mujer llamada Francia que, al igual que Dog, estaba pasando por el proceso de duelo tras la pérdida de su anterior cónyuge. Al principio, Dog se había puesto en contacto con Francia para contratarle para algunas tareas de la casa al principio de la relación. La desafortunada noticia fue que el cónyuge de Francia había fallecido a consecuencia de un cáncer. Debido a que Dog y Francia pasaron por el mismo trauma de perder a alguien, pudieron familiarizarse el uno con el otro. Fueron capaces de encontrar consuelo el uno en el otro, y Dog reveló más tarde que hablaban con frecuencia del difunto marido de Beth y Francia, lo que les ayudó a sobrellevar la pérdida que estaban afrontando. Juntos, fueron capaces de encontrar consuelo el uno en el otro. Dog empezó a salir con Francia en marzo de 2020, y en mayo de ese mismo año ya le había propuesto matrimonio. Francia respondió positivamente a su propuesta, a pesar de que un gran número de personas estaban descontentas con la rapidez con la que parecía pasar página con Beth. Dog declaró que si Beth siguiera viva, ella habría deseado que él encontrara la felicidad. Vida y carrera de Dog the Bounty Hunter. Dwayne y Francia se casaron en septiembre de 2021 y poco después empezaron a publicar fotos y vídeos de sus viajes en las redes sociales. Esto les dio la oportunidad de compartir retazos de su vida juntos con sus amigos y familiares. Poco después, Dog publicó una película llamada Hunter's Creed, que era un comentario sobre su vida después de que Beth hubiera fallecido. La película era una reflexión sobre su vida. Además, llegó a un acuerdo con un servicio de streaming conocido como Unleashed para el desarrollo de un nuevo espectáculo llamado Dog Unleashed, en el que retomaba su persecución de peligrosos criminales. El espectáculo fue producido en conjunto con la producción de la serie. Por otro lado,
La polémica surgió en 2021, cuando Michael Donovan, presidente de Unleashed, presentó una demanda contra Dog, acusándole de hacer comentarios racistas y homófobos en el plató, así como de utilizar ilegalmente una pistola eléctrica. Dog fue acusado de estas cosas basándose en las acusaciones que había hecho. Dog fue acusado de utilizar la pistola eléctrica para amenazar a alguien cuando se estaba rodando el programa que fue cancelado, según las alegaciones que se hicieron en la denuncia que se presentó contra él, debido al hecho de que Dog había sido declarado culpable de asesinato en el pasado. Esto se consideraría una violación de la ley, a pesar de que en la denuncia se afirmaba que la pistola eléctrica no era más que un objeto de utilería. Dog sostenía que, en realidad, era un arma que podía cumplir su finalidad. Tras la ruptura de su acuerdo comercial, el equipo jurídico de Dog contestó impugnando las acusaciones y alegando que eran una especie de represalia de Donovan. También alegaron que las acusaciones eran una forma de represalia. En opinión de Dog, las acusaciones eran una forma de represalia contra el acusado. Ofrecieron su palabra de que las acusaciones serían retiradas, y Dog dio su palabra de que interpondría una demanda contra Donovan por calumnias en el caso de que las acusaciones fueran realmente retiradas. Además, Dog se comprometió a presentar la demanda. Mientras la acción se desarrollaba entre bastidores, Dog tuvo que superar otro desafío que él mismo se había creado. Entre los problemas legales con los que tenía que lidiar, se encontraba el de no haber pagado los impuestos a pesar de que le correspondían por derecho, como tenía que pagar un total combinado de $1.6 millones en impuestos a los estados de Colorado y Hawái antes del año 2022. Se vio obligado a tomar decisiones difíciles en relación con su situación financiera. Estas decisiones eran necesarias porque estaba obligado a pagar los impuestos. En el curso de la transacción, consiguió vender la mansión de Colorado que él y Beth habían comprado 13 años antes por un total de $750,000. Esto se logró a través del proceso de venta. Se realizó una transacción en el estado de Colorado. Como resultado de su capacidad para vender la casa por aproximadamente el doble de su precio inicial, pudo ingresar aproximadamente $1.59 millones, que utilizó para pagar sus compromisos anteriores. Gracias a la expansión del mercado inmobiliario, esto fue posible, a pesar de que no se le ve con tanta regularidad en televisión como en el pasado. Dog the Bounty Hunter sigue encontrando métodos para generar titulares, y ello a pesar de que ya no es tan popular como antes. Dog cree que su trabajo ha pasado de ser el de un cazarrecompensas al de un salvador de almas, y considera que su nuevo objetivo es una vocación espiritual. También cree que su trabajo ha cambiado de ser un cazarrecompensas a serlo. Sin embargo, ha dicho que no se ha divorciado totalmente de su yo anterior. Esto es algo que él ha aceptado. En sus propias palabras, se describe a sí mismo como un criminal cristiano, alguien a quien le entusiasma tanto ayudar a otros a obtener la salvación como buscar fugitivos. Es alguien que encuentra una gran alegría en ayudar a otros a encontrar la redención. El individuo en cuestión es un entusiasta de ambas cosas. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Dog the Bounty Hunter volverá a la fama o que su tiempo en el candelero ha llegado a su fin? Dínoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón de notificación para recibir más historias.